¿Qué tal a todos? Arrancamos de una vez con este análisis histórico. Hoy vamos a viajar a la Europa del siglo XIX para hablar de una figura que literalmente lo cambió todo. O sea, estamos hablando de una historia repleta de ambición gigante, un genio estratégico impresionante y un impacto que, créanlo o no, sigue moldeando nuestras instituciones hoy en día. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta es la gran pregunta que vamos a desentrañar. ¿Cómo es posible que alguien que nació en una pequeña islita del Mediterráneo, súper lejos de los grandes centros de poder, termine reescribiendo por completo las leyes y fronteras de todo un continente? Vamos a seguir paso a paso esta trayectoria que parece de película, desde un simple soldado hasta, bueno, nada menos que el mismísimo emperador de Francia. Para que nos hagamos una idea clara de la magnitud de su huella, los registros históricos son súper contundentes. Napoleón influyó de manera brutal en la política, la guerra y la organización de los estados europeos. Y ojo, no estamos hablando de un líder que simplemente ganó un par de batallas por ahí, para nada. Hablamos de alguien que agarró el mapa político, lo hizo pedazos y lo rediseñó por completo a su gusto. Sección 1. De Córcega al poder. Imagínense por un segundo que Napoleón tuviera redes sociales allá por 1769. Su primer hito sería algo así. Un registro desde la preciosa isla de Córcega. Nacer ahí, totalmente al margen de la estirada aristocracia tradicional de París, le dio una perspectiva única. Le dio un hambre increíble por demostrar de qué estaba hecho y alcanzar esos enormes sueños militares que ya tenía en la cabeza. Y vaya que lo demostró rápido, porque el despegue de su carrera fue una locura total. Fíjense en esto. Después de su nacimiento, el verdadero trampolín llega a finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa había puesto todo patas arriba, dejando atrás ideales y un caos absoluto. Ese desorden fue el vacío perfecto para que un líder militar súper carismático tomara las riendas. Todo esto se acelera y explota, como saben, en 1799 con ese famosísimo golpe de Estado del 18 de Brumario. Damos un salto directo a París ese mismo año. Francia estaba literalmente rogando por un poco de orden después de tanta turbulencia revolucionaria. Y Napoleón, astuto como él solo, no solo toma el poder, sino que se vende como la gran solución. Es el amanecer de una era completamente nueva para la nación, un gobierno súper centralizado y, por supuesto, bajo su control absoluto. Sección 2. El apogeo del imperio. Es fascinante ver cómo no paraba de avanzar. Por un lado tenemos la campaña de Italia en el año 1800, donde ya nos muestra ese genio estratégico imparable. Pero luego damos un salto a 1805, Austerlitz, una victoria total. Logró derrotar a potencias inmersas como Austria y Rusia al mismo tiempo. Toda Europa se quedó en shock, completamente paralizada ante la superioridad de esa famosa Gran Armée francesa. Y el impacto de todo esto fue fulminante. Miren bien los bandos, potencias históricas enormes, Austria y Rusia, marcadas ahora en la lista de derrotadas. Y del otro lado, un imperio francés que parecía no tener límites. Estas victorias monumentales hicieron pedazos a las coaliciones enemigas y cambiaron de golpe las reglas del juego internacional. De la noche a la mañana, el equilibrio de poder en Europa lo dictaba una sola persona. Sección 3. El invierno ruso y la caída. Bueno, durante años se pensó que esta maquinaria militar francesa era invencible, perfecta. Pero, al intentar marchar hacia el este, se toparon de frente con algo que no entiende de tácticas ni le teme a los cañones, la devastadora realidad del invierno ruso. Es el clásico y trágico choque entre la ambición humana desmedida y la fuerza brutal de la naturaleza. Y claro, nos demuestra que el poder absoluto casi nunca es para siempre. Y llegamos a este registro tristísimo del año 1812. El invierno ruso fue, al final del día, más fuerte que Napoleón y sus ambiciones. Ese frío extremo y las condiciones tan duras lograron lo que ningún otro ejército europeo había podido hacer hasta ese momento: destrozar por completo a la Gran Armée. Este desastre es el punto de quiebre definitivo. Es, literalmente, el comienzo del fin. Lo que inevitablemente nos lleva a 1815, Waterloo. Las fuerzas aliadas europeas por fin lograron organizarse lo suficiente para detenerlo en el campo de batalla. Fue el cierre definitivo del telón, el punto final absoluto a este gigantesco imperio que se había levantado a pura fuerza de voluntad y espada. Sección 4.
el legado de Napoleón. Pero a ver, más allá del ruido de las batallas y los libros de táctica militar, está esto, el famosísimo Código Napoleónico. Esta fue, sin ninguna duda, su creación más duradera. Al establecer por escrito la igualdad de todos ante la ley y eliminar esos viejos privilegios de nacimiento, dejó unas bases legales impresionantes, tan impresionantes que muchísimos sistemas jurídicos modernos alrededor del mundo hoy en día siguen fuertemente influenciados por él. Entonces su legado es súper complejo, muy de dos caras. Por un lado, sí, tenemos al conquistador incansable cuyas ambiciones sacudieron las fronteras y trajeron guerras por todas partes. Pero, por el otro lado, vemos claramente al reformador civil. Modernizó la estructura misma del Estado francés y dejó bien clavada la idea de la igualdad ante la ley. Es una dualidad histórica que simplemente no deja de fascinar. Terminamos este recorrido en 1821, en el aislamiento total de la isla de Santa Elena. Imaginen a esta figura que alguna vez fue colosal, reducida a la soledad y a sus propios recuerdos. Pero ojo a esto, él sabía perfectamente que el mundo recordaría el nombre de Bonaparte. Incluso en medio del exilio total, su predicción dio en el blanco. Él entendía que las reformas y su enorme peso en la historia eran sencillamente imposibles de borrar. Para ir cerrando este análisis, nos queda una reflexión inmensa. En el balance final, ¿qué pesa más? ¿El triunfo de unas reformas civiles que modernizaron el Estado o la inmensa disrupción y el costo humano de la guerra que sacudió a todo el continente? Es uno de esos dilemas históricos increíbles que nos siguen dejando pensando hoy en día. Gracias por acompañarnos a descubrirlo. Nos vemos en la próxima.